Hola, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Sábado 5 de julio del 2020. Ya nos encontramos en el primer sábado del nuevo mes. Quiero extenderles a todos los que se están conectando, los que se están sumando por redes sociales, una muy cordial bienvenida a este culto que estamos iniciando desde la Iglesia Central de Neuquén. Hoy nos acompañará el pastor Remigio Orozco en la reflexión, en el sermón, en la meditación. Así que luego los voy a dejar en su compañía. Qué bueno que podamos enlazarnos, qué bueno que podamos reunirnos por este medio, aún en medio de las dificultades que estamos viviendo como sociedad y como pueblo de Dios. Qué bueno es que podamos tomarnos un tiempo especial en este día santo para reflexionar. Quiero compartir brevemente con ustedes una cita del capítulo 11 del libro de San Mateo, versículos 28 y 29. Allí Jesús, dirigiéndose a su público, al público que lo seguía, a sus discípulos, dijo en el versículo 28, y hace una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 2 veces aparece la palabra descansar, descanso, y relacionada siempre con la posibilidad de que podamos entregarnos completamente a Jesús y traer ante Él nuestras cargas y nuestro trabajo. Que podamos permitir que en este día, que en este culto, podamos dejar a sus pies nuestras cargas, nuestro trabajo, nuestro pesar, nuestro cansancio, y que permitamos que Él pueda traernos su paz, la paz del cielo que nadie más puede dar. Los invito ahora a hacer una oración para luego continuar con nuestro culto. Querido Dios, gracias por la posibilidad de reunirnos, gracias porque nos sigues acompañando, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Señor, por medio de Jesús nos dirigimos a ti, suplicando por sus méritos que nos acompañes en este culto de sábado, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones y que por sobre todas las cosas puedas bendecir a cada uno de los que estén sumándose a esta reunión, y especialmente puedas bendecir y guiar y dirigir las palabras de nuestro pastor, el pastor Remigio Orozco. Lo rogamos sin merecer nada, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. A continuación vamos a disfrutar de una alabanza, de una parte musical a cargo del Cuarteto Paz. Sed bienvenidos se titula, y luego a continuación de esta hermosa alabanza vamos a quedar bajo la compañía de nuestro pastor, el pastor Remigio Orozco. Que el Señor los bendiga. Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán, y la multitud de santos entrarán. Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús y escuchar su voz bendita decir con tierno amor: sed bienvenidos al hogar celestial. Qué maravillosa promesa. Esta promesa nos anima, nos fortalece. Me es grato en esta oportunidad saludar a la iglesia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Te invito para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Así que en el lugar donde te encuentres, toma tu Biblia y vamos a compartir la lectura de la palabra. 2 historias, 2 finales, algo en común. Vamos a leer 2 relatos bíblicos, uno que está en el Antiguo Testamento y otro que está en el Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de encontrar allí las similitudes y las diferencias, los resultados finales en cada relato, las consecuencias, y también podemos pensar en cuál de los 2 relatos nos gustaría ser protagonistas. Así que vamos al primero. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11.
el relato de la Torre de Babel. El relato dice lo siguiente: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este relato nos dice que un gran grupo de gente se trasladó hasta la región de Sinar, la Mesopotamia, que se encuentra entre el río Tigris y el Éufrates, actualmente Irak. Allí habitaron los sumerios, uno de los pueblos más antiguos de los cuales se tienen registros. Y el relato nos da algunos detalles que coinciden perfectamente con este lugar, porque allí en la Mesopotamia, por ejemplo, no había grandes piedras, por lo tanto las construcciones se realizaban con ladrillos. Y los habitantes de esta región fueron famosos por la fabricación de ladrillos, por la fabricación de hornos donde se cocían los ladrillos. Además, en esta región hay, hasta el día de hoy, una explotación muy grande de pozos petrolíferos. Y era común encontrar pozos donde había asfalto. Y el relato dice que la gente que llegó allí tomó el asfalto y lo usó como mezcla para pegar los ladrillos. También el relato nos dice que en este momento tenían un solo lenguaje. Pero cuando se dice aquí que tenían un solo lenguaje, el énfasis nos indica que no solo tenían un solo idioma, sino que tenían un propósito, tenían una misma intención, tenían un proyecto en común. Y esto se ve claramente cuando, a partir del versículo 3, ellos se proponen hacer ladrillos, dicen: vamos, hagamos ladrillos, cosámoslo con fuego, y entonces comienzan la tarea, busquemos asfalto. Tienen un proyecto en común. Y entonces se proponen construir una ciudad, una torre, hacerse un nombre. Y también el relato expresa que esta gente tenía un temor: ser esparcidos. Dios interviene y no permite que esta obra pueda completarse. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué Dios intervino? ¿Qué tiene de malo construir una ciudad? ¿Qué tiene de malo hacer una torre? ¿Qué tiene de malo tener un proyecto común, hacerse un nombre? ¿Qué tiene de malo tener temor de ser esparcidos? ¿Por qué Dios evita que la obra continúe? Para comprender mejor estos detalles, tenemos que ir a los capítulos anteriores. Y en el capítulo 9 encontramos que Dios bendijo a Noé después del diluvio. El relato de la Torre de Babel es posterior al diluvio, un buen tiempo después.
Y el capítulo 9 de Génesis nos dice que Dios bendijo a Noé y también prometió la bendición para su descendencia. Pero allí en el capítulo 9, versículo 1, Dios le da una orden, un mandato a Noé y a su descendencia. La orden es: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Por lo tanto, la indicación de Dios, el mandato de Dios era que ellos debían establecerse por sobre toda la faz de la tierra, no ponerse en un lugar. Y lo que vemos en el relato de la Torre de Babel es que aquella gente se establece en un lugar. Esto nos indica que están desobedeciendo a la palabra de Dios, están desobedeciendo al mandato de Dios. También en el capítulo 9 se presenta el pacto que Dios hace con Noé. Dios le dice a Noé que ya no va a destruir la tierra con un diluvio. Inclusive en este pacto que se destaca en el versículo 11, Génesis 9:11, Dios dice que va a haber una señal, ¿no? Y la señal que Dios establece es el arco iris. Cuando el pueblo expresa su temor aquí en la construcción de la Torre de Babel de ser esparcidos, está dando evidencia de que no creen en la promesa de Dios, no creen en lo que Dios dijo de que ya no va a destruir la tierra con un diluvio. También en el capítulo 10, versículo 8, aparece la figura de Nimrod, de quien se dice fue el primer poderoso sobre la tierra, una persona de renombre. Y en el versículo 10, Génesis 10:10, nos dice que Nimrod fundó Babel y otras ciudades también. Es interesante el nombre de Nimrod. El significado podría ser algo así como nosotros nos rebelaremos o rebelión. Y eso es lo que está presentando Génesis capítulo 11. Esta gente se está rebelando contra Dios porque están desobedeciendo a su mandato, en primer lugar, y en segundo lugar, no creen en las promesas de Dios. Por eso quieren construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Quieren hacerse un nombre. Y al pensar en el significado del nombre de Nimrod y que Nimrod fue el primer hombre de renombre, conocido, de fama, de poder, cuando en el capítulo 11 de Génesis y versículo 4 se nos dice que la gente quería hacerse un nombre, nos ayuda a entender que lo que ellos querían hacer era tener fama, establecer un orden para tener un dominio, un control. Hoy diríamos un nuevo orden mundial. Sí, un nuevo orden mundial, porque lo que esta gente quería hacer era establecer un orden diferente a lo que Dios había establecido, o a lo que Dios había mandado hacer. Y en este hacerse un nombre está la intención de buscar una unidad en lo social, en lo político, inclusive en lo religioso, para tener autoridad, para tener poder y dominio. Porque aquí en el versículo 4 queda claro también que hay intenciones religiosas, porque el texto dice que querían construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quién habita en los cielos? La palabra de Dios nos dice que es Él, es el Señor el que habita en los cielos. Pero aquí son los hombres los que quieren construir esta torre para llegar
al cielo. Podríamos decir que ellos quieren ser sus propios dioses. Quieren establecer una religión, pero una religión a su medida, que siga sus inclinaciones, sus ideas. Podríamos decir una religión a la carta, que deja de lado a Dios y que deja de lado la palabra de Dios, que no cree en las promesas de Dios. Y si esto se concretaba, sin lugar a dudas que la maldad iba a aumentar. Y Dios le había prometido a Noé, había hecho un pacto de que ya no iba a destruir la tierra con un diluvio. Pero si la obra continuaba, la maldad iba a ser generalizada en todo el mundo. Por eso Dios interviene. Por eso Dios confunde el lenguaje. Y aunque conocemos este relato por este asunto del lenguaje, del idioma, por la confusión de los idiomas, el centro, la esencia, no tiene que ver precisamente con la confusión de las lenguas, sino tiene que ver con lo que querían hacer. Dios sencillamente intervino. Es llamativo. Los hombres querían llegar al cielo construyendo esta torre. Pero el relato nos dice que Dios desciende. ¿De dónde desciende? Del cielo, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y entonces Él interviene. Sencillamente confunde el lenguaje y ya ahora no se entienden y son dispersados por toda la superficie de la tierra. Finalmente, aquello que temían se concreta. Ellos tenían miedo de ser dispersados y eso fue lo que sucedió. Hecho que nos muestra que Dios está al control y finalmente lo que Dios establece, eso se cumple. Así pasó aquí. Este asunto del hacerse un nombre, tener un nombre, es muy significativo aquí en estos capítulos. En el capítulo 12 de Génesis encontramos el llamamiento que Dios le hace a Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? Que viene un tiempo después de lo que aconteció allí en esta región. Dios llama a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos estaba en esa región. Así que Dios llama a Abraham para que salga de esa región y entonces sea nómade. Pero Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice que lo va a bendecir y que le va a hacer un nombre y que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones. O sea que Dios ahora quiere levantar un pueblo que pueda dar a conocer el verdadero mensaje del Altísimo y las promesas del Altísimo, las verdaderas promesas del Altísimo. Y esa era la misión que tenía Abraham y su descendencia. Vamos ahora al segundo relato que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer allí a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. El relato dice lo siguiente: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Para poder entender un poquito más estos incidentes en el Pentecostés, necesitamos ir al capítulo 1. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 4, se nos dice que Jesús le da un mandato antes de ascender al cielo, le da un mandato a los discípulos. Vayan a Jerusalén, quédense allí y esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos otra vez al capítulo 2 de Hechos. El versículo 1 dice que ellos estaban unánimes juntos. Hay un énfasis aquí, unánimes juntos. Tenían un mismo sentir. Tenían un mismo objetivo. Y a diferencia de lo que pasó con la gente de la Torre de Babel, que tenían un proyecto también en común, pero estaban desobedeciendo a Dios y no creyendo en las promesas de Dios, aquí los discípulos están obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús, porque Jesús les dijo, quédense en Jerusalén. Y ellos están allí. No solo eso, sino que están esperando el cumplimiento de la promesa. Por tanto, los discípulos obedecen y creen en la palabra y las promesas del Señor. Y así como pasó en la Torre de Babel, que se manifestó la intervención divina, Dios descendió del cielo para evitar que la obra avanzara, aquí en Hechos capítulo 2 también hay una intervención divina. El capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios interviene y Dios también llena a los discípulos con el Espíritu Santo. ¿Para qué debían ellos esperar la promesa del derramamiento del Espíritu Santo? Para tener poder. Así como los mesopotámicos que querían construir la Torre de Babel deseaban tener un nombre, tener autoridad, tener poder, tener dominio, también aquí, en este relato de Hechos capítulo 2, los discípulos reciben poder, son llenos del Espíritu Santo, pero ese poder es para predicar el Evangelio. Y los resultados no se dejan esperar, porque aquí nos dice el relato que había mucha gente en esa fiesta de Pentecostés. El versículo 5, Hechos capítulo 2, versículo 5, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el versículo 6 dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Interesante. En el relato de la Torre de Babel, Dios confundió el lenguaje y no se entendieron. Aquí los discípulos reciben el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar y ahora la gente, no importa el idioma que tiene, les entiende. Y las buenas nuevas de salvación son dadas. En el mismo capítulo 2, versículo 1, después que Pedro comenzó a predicar, el relato nos dice que una multitud escuchó y creyó. 3.000 personas
aceptaron a Jesús como su Salvador personal, como el Mesías prometido. Y también el relato dice que estaban todos unánimes, juntos, con gozo, tenían un mismo sentir. Y el capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Realmente significativo y una gran diferencia, pero similitudes, ¿no? Tanto en la gente que quería construir la Torre de Babel como los discípulos, vemos un proyecto en común, vemos una unidad, una gran unidad. Y cuando existe unidad, se pueden hacer obras notables, inclusive obras que pueden no ser buenas. Pero cuando nosotros estamos unidos al Señor y estamos unidos a la misión que Él nos ha dejado, podemos llegar a ver grandes resultados en la predicación. Si hay algo que tiene que unirnos como creyentes fieles en la palabra, es el clamor por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que estemos unidos en la misión. La misión nos tiene que unir, pero no se puede dar esto si no recibimos al Espíritu Santo, si la obra del Espíritu Santo no se realiza en nuestras vidas. ¿En cuál de estos dos relatos quisiera ser protagonista? ¿En la Torre de Babel o en el Pentecostés? Creo que sé la respuesta. Sí, tenemos que clamar a Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que clamar a Dios para que podamos estar unidos, tengamos las mismas palabras. Este es el tiempo para dejar de lado las diferencias, esas pequeñeces que a veces nos enfrentan como creyentes. Y tenemos que estar unidos en la misión, siendo obedientes a Dios y confiando en sus promesas, confiando en la palabra que Él nos dejó. Por eso, en este momento te animo, te invito para que pongas tu vida en las manos del Señor y para que esperes de una manera activa el cumplimiento de la promesa. Porque así como en el Pentecostés, también habrá un nuevo Pentecostés en el final de la historia de este mundo y recibiremos poder. Pero para esperar esa promesa tenemos que estar activos. Los discípulos estaban activos en la oración, en el estudio de la palabra, en la búsqueda de reconciliación los unos con los otros. También sabemos que en este tiempo final de la historia se va a buscar establecer un orden político-religioso que va a querer tener dominio. Pero sabemos que Dios va a intervenir y ese orden no va a poder alcanzar su objetivo último. Pero, hermanos queridos, es tiempo de que el pueblo de Dios esté iluminando este mundo con la predicación del Evangelio. ¿Querés unirte? ¿Querés unirte en la misión? Si está esto en tu corazón, te invito para que hagamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos has llamado para ser parte de tu pueblo
y nos has dado una misión, predicar el Evangelio. Ruego, querido Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos transforme, que nos renueve. Ruego, querido Señor, que podamos recibir el poder de lo alto para predicar el Evangelio. Ayúdanos a estar unidos en la misión. Querido Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los creyentes y aún a aquellas personas que tienen dudas en su corazón. Ruego que el Espíritu Santo pueda manifestarse para aclarar que las buenas nuevas de salvación son para cada ser humano. Bendito Padre, rogamos estas cosas, las imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.